Bueno, muy bien, aquí estamos. Iniciamos este encuentro en este día lunes. Comenzamos en realidad hoy a las 6:58 de la mañana. Todavía es noche en la ciudad, o sobre la ciudad, o sobre este sector de la República Argentina, para ser más precisos. La térmica es de 10 grados 2 décimos, la máxima alcanzará los 18 grados, según señala el pronóstico. La humedad es del 84% y la presión atmosférica es de 1013 medida en hectopascales. Venimos de varias jornadas realmente impresionantes en cuanto a los hechos que se han dado dentro de las mismas. Por supuesto, en un escenario que hasta el sábado próximo estuvo centrado en las exequias de Jorge Bergoglio y en algo que en definitiva no fue tal como se había anunciado. Se había señalado reiteradamente que el traslado de los restos mortales de Jorge Bergoglio hacia Santa Marta se iban a dar con posterioridad al fin mismo de las exequias, porque eran 4 kilómetros, porque la seguridad. Finalmente todo ocurrió en un mismo lapso de tiempo, sin incidentes, sin problemas, afortunadamente, todo transcurrió bien. Pero además, en algo que muchos están haciendo énfasis en señalar, o hay como una suerte de fuerte revalorización de la figura del papado de Bergoglio, no solo en la Argentina, en otros lugares también. Hay como una incitación a una idea de un oficio extremadamente probo en relación a su papado, que sin embargo tiene aristas muy difíciles, pero en definitiva está en el ánimo de cada uno, en el corazón de cada uno, cómo quiere ver, desde dónde ha visualizado todo esto. Para quienes vemos y entendemos al Vaticano, a la Curia, a las organizaciones religiosas, no solo la organización católica, las organizaciones religiosas, como estructuras de poder, indudablemente vamos hacia un tipo de lectura. Quienes hacen óbice de esta situación y simplemente se ubican en otro rango de la visión, probablemente y legítimamente más vinculado a una idea o a un concepto espiritual, lo tienen para ver de otro modo. Qué bueno que podamos convivir con una y otra visión y cada uno tomará lo que crea, lo que necesite, lo que reciba. Prefiero atenerme a los hechos, que son aquellos que rodean y hacen y definen la conducta de los seres humanos. En relación a todo esto, se produce dentro del Vaticano un hecho absolutamente increíble. Lo reflejé inmediatamente en las redes sociales, en la cuenta de Twitter, en @nip999, también en Instagram, en Noticias y Protagonistas, que fue el encuentro mano a mano, sin intermediarios, sin circo mediático, en el contexto de la presencia de ambos dos para el funeral de Bergoglio, del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La imagen es impresionante. Imagino que ustedes para este momento ya habrán visto la misma. Hay un video previo a ese momento en que ellos dos se ubican 2 sillas, ambos dos se sientan, inclinan su cuerpo uno con respecto del otro y conversan durante un largo periodo de tiempo. Eso ocurría prácticamente en tiempo y espacio en que se conocía. Si me querés acompañar con esa imagen, genial. Tengo un delay acá. Ya lo sé. Me pongo ansioso. Ya sé que lo sabes hacer. La imagen es absolutamente impresionante. Están allí los dos. La posición física de ambos dos dice mucho de lo que estaba ocurriendo. Y al mismo tiempo se conoce, se hace público lo obvio, que es que Corea del Norte, el líder coreano, el criminal autócrata Kim Il-jong, en función del artículo 4 del Acuerdo de Defensa Mutua entre Corea del Norte y Rusia, anuncia su incorporación a la guerra, el envío de batallones norcoreanos, que ya estaban siendo enviados tiempo atrás, y además la provisión de material bélico, concretamente de misiles
producidos en Norcorea. La pregunta es cómo queda China en toda esta cuestión, porque China ha sido históricamente, desde Mao Zedong hasta aquí, hasta hoy, el validador de la existencia misma de Corea del Norte, que ha logrado en décadas tener poder nuclear, que permanentemente está dedicando recursos al desarrollo de misiles, de cohetería, bueno, toda una parafernalia que siempre está puesta en la idea no de prosperar, no de vivir mejor, no de hacer más espacio para la felicidad del pueblo, sino una cuestión que tiene que ver con un régimen opresivo que permanentemente está solo dedicado y solo enfocado a la cuestión de la guerra. Trump, preguntado al respecto de esta conversación, dijo que se iba con la impresión de que Zelensky estaría, digamos, en condiciones de ceder Crimea. Zelensky no ha dicho una sola palabra al respecto de esto, se ha mantenido en silencio, ni siquiera para responder este acerto de Trump, que todo lleva a pensar es más una necesidad de Trump de decir algo que lo coloque en un lugar menos ridículo del que está en este momento, con respecto a su idea que cuando él llegaba en 48 horas, 96 horas, las guerras se terminaban. Su capital se está desgastando a un ritmo pavoroso. Como hay necesidad de mantener siempre la caldera encendida, a poco que vuelva a Estados Unidos después de este momento, después de esta conversación que asume un carácter extraordinario, sea cual fuere haya sido el contenido, pero indudablemente transcurrió en un ámbito no circense como el que se había dado en la Casa Blanca, cuando el vicepresidente J.D. Vance lo agredió a favor de su ultraposición favorable al Zarato ruso, y lo llegaron a agredir estúpidamente por el hecho de haber ido a la Casa Blanca sin vestir de traje, a lo que Zelensky respondió: el día que termine la guerra volveré a vestir un traje. Esa imagen es tremenda, es poderosísima. La otra cuestión que ha hecho trascender Trump es que empieza él a creer, va lento en esto, un hombre tan rápido, que quizás Putin no quiera la paz. La otra respuesta de Putin a las acciones de Trump fue lanzar 104 ingenios criminales, misiles, etcétera, etcétera, de los cuales el ejército ucraniano dice haber destruido 53. Un par de ellos impactaron en zonas pobladas, otro civil asesinado, y muchos heridos, otros civiles también heridos de distinta consideración. Nunca en las crónicas que salen fuera de lo local en Ucrania, digamos, conoceremos por mucho tiempo con exactitud qué es lo que ocurre. En paralelo con todo esto, un atacante al cual el gobierno de Canadá insiste en darle un carácter no de acción terrorista, atropella a la comunidad filipina en la ciudad de Vancouver, Canadá, que estaba en una celebración, una feria callejera. La persona arremete con un auto, hay 11 personas que ya no están, mató a 11 personas, el individuo está arrestado y se sostiene que es una persona con problemas mentales. Parece que hay demasiada gente con problemas mentales, con autos, cuchillo, etcétera, asesinando gente en distintos lugares del planeta, y una y otra vez distintas autoridades, esto había ocurrido hace demasiado poco tiempo en Suecia, dicen no es un acto terrorista, está loco. Raro. Por otro lado, bueno, Irán está en llamas. No solo sigue ardiendo el principal puerto iraní, en donde no aparecen explicaciones claras de qué fue lo que ocurrió, se habla de una mala manipulación, se habla de materiales altamente inflamables, se habla de combustible para misiles, se dicen muchas cosas. Lo cierto es que Irán no logra, no tiene los elementos, no puede contener ese hiper mega incendio que está destruyendo uno de sus puertos más importantes, realmente más importantes. Una destrucción fenomenal. Pero al mismo tiempo estalla y está destruido en llamas una terminal de transporte. Es decir, el fuego hace arder a Irán de una manera increíble. Dicho todo esto y viniendo a lo nuestro, la gran polémica en torno de para qué estaba invitado y para qué no estaba invitado el presidente Javier Milei,
La respuesta de Milei, en particular dirigida a Paulino Rodríguez, Paulino que hoy temprano en su cuenta de Twitter agradece los llamados, las muestras de afecto y demás, y que hoy a las 17 horas va a estar en el canal La Nación Más, seguramente hará una apertura dedicada a este tema. Recordemos que el pasado viernes se había hablado y mucho de que la comitiva llegaba tarde, que era un papelón para la Argentina, que no se respetaban las cuestiones. Bueno, el gobierno contestó mostrando a Milei con su hermana en la primera fila. Ese lugar de primera fila no es por la importancia de Argentina, sino que es por el hecho de que Bergoglio era argentino, entonces se le dio ese lugar a la delegación de nuestro país. Hay demasiadas interpretaciones de códigos vaticanistas sobre esto. Interesante lo de García Cuerva, el arzobispo peronista, que está al frente de una estructura clerical que es fundamentalmente peronista, diciendo, debatimos tanto sobre Bergoglio que no llegamos a disfrutar del Papa Francisco. Bueno, eso se resolvía de una manera bastante simple. Se trataba de menos fotos con Cristina, menos fotos con los kirchneristas, de menos fotos con Maduro, de menos fotos con Correa. Se trataba de cuáles son los gestos a partir del cual el ciudadano de a pie, el ciudadano del común puede interpretar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pensando. Eso se evitaba también si de llano se decía claramente que la imagen del niño Jesús para las últimas Navidades no aparecía dentro del Vaticano el niño reposando sobre una kefía palestina, que por supuesto no existía en los tiempos en que Jesús de Nazaret, el judío, que con su martirologio dejó la señal de que era el Hijo de Dios, porque resucitó para expiar los pecados del mundo, ¿sí? Tuviera algo que ver o vincularse. Tuvo que darse un escándalo supranacional para que esa kefie sobre la que reposaba esa recreación de la imagen del Hijo de Dios fuera retirada del lugar. Son esos. Muchas veces se dice, bueno, pero el papado habla con sus gestos. Bueno, estamos interpretando como personas que somos, desde el lugar en el que estamos, sin la capacidad de tener una conexión superior con la divinidad, los gestos por lo que provocan en el momento en que son hechos, en el momento en que ocurren. Todo lo otro está en cada uno. Es una historiadora excelente, bueno, ya va a venir, diciendo que está desesperada por viajar a Roma, que quiere ir a rezar a los pies de pronto descubrió la inmensa santidad de Bergoglio. Solo vi en el escenario mediático dos voces disidentes, una la de Osvaldo Bazán, un muy buen artículo publicado el día sábado, y otro que es Lori Sanata, que por supuesto destaca por sobre cualquier otra consideración, digamos, en el universo del análisis de lo que es la curia, el poder de la curia, etcétera, etcétera. Así que bueno, esto es como introducción a lo que ha sido, porque la semana que inicia va por otras lecturas muy fuertes y muy intensas. Una jueza en Badajoz ha decidido procesar a David Sánchez, hermano del primer ministro español Pedro Sánchez, entendiendo que David Sánchez está incurso en delitos graves, que ameritan su incoación a llevarlo a juicio oral y público. Esto en el contexto del debate español al respecto de todo el Estado, de la alianza mafiosa que lo sostiene a Pedro Sánchez en el poder, con una número 2 del gobierno que proviene de Podemos, pero travestida con otro nombre, que se opone a la compra de 1,5 millones de municiones para el armamento de la Guardia Civil. ¿Por qué se opone? Bueno, porque las municiones son fabricadas por el Estado de Israel, por una empresa israelí. Entonces dice, no queremos la munición de los israelíes, siempre con esa teoría de que hay un genocidio en Gaza, todo esto, y por lo tanto la Guardia Civil se encuentra con que no tiene balas, porque las únicas balas que sirven para las pistolas que tiene la Guardia Civil son las que provee esta fábrica israelí. El delirio
absoluto y total, en el marco de una discusión en España muy, muy intensa, con la publicación en el día de hoy de unas nuevas encuestas que dicen que de ir a elecciones, una coalición de acuerdo entre el Partido Popular y Vox les daría un plafón más que suficiente para pasar a gobernar la madre patria. Habrá que ver qué es de eso todo lo que ocurre. Lo nuestro, bueno, lo nuestro tiene un dato: se casó Guillermo Montenegro, se casó Guillermo Montenegro, intendente de la ciudad, aquel hombre que cuando llegó aquí entre nosotros, construyendo, intentando construir su identidad marplatense, expusimos y mostramos que había hecho una campaña en San Isidro donde decía que su lugar en el mundo era San Isidro. Bueno, finalmente se casó, llevaba muchos años de convivencia, 3 chicos en común. Me dicen que la razón o el impulso, el rush para llegar ahora a tomar esta decisión es que el papá de su señora esposa, hoy su señora esposa, está muy mayor, con una salud delicada, y que ella quería, antes de que su padre llegare, cuando llegue el momento de partir, ver que su hija estaba casada en Esponsales. En Esponsales. Esto se celebró, estamos para los que están en streaming acompañando con algunas imágenes. La fiesta de boda se celebró en Capital Federal, en la Rural, en uno de los salones de la Rural, el mismo salón donde hizo su fiesta Jorge Macri que estaba invitado, no así Mauricio, claro. Y bueno, hay todo un corifeo marplatense que está tratando de explicar por qué no los invitaron. Me dan pena, me dan mucha pena. Montenegro no tiene propiedad de residencia en Mar del Plata, alquila, se casa en Capital Federal, en fin. 7:15, ya continuamos.